Vamos a iniciar, hermanos, con nuestra segunda clase. Quiero comentarle nada más, estuve checando las respuestas, hermanos. Por ahí hubo una que yo creo que el nombre es el que nos confunde un poquito, conocimiento innato. Y algunos me decían, es con el conocimiento con el que se nace. No es el conocimiento con el que se nace, sino es un conocimiento que ya está, por así decirlo, no en nosotros, sino que se va adquiriendo al paso del tiempo. Por ejemplo, yo les comentaba, un niño no nace y de repente se pone a pensar y decir, bueno, a ver, la providencia de Dios es esto, esto y esto y esto. ¿Sí me explico? No, sino que se va aprendiendo a través del tiempo, de las experiencias de nuestra misma cultura. Nuestra cultura es muy católica, la cultura mexicana es muy católica, y la gente aún sin buscar, que esa es la diferencia del conocimiento adquirido, sin buscar, sin la intención de aprender, sin la intención de conocer, adquiere un conocimiento de Dios. ¿Sí? Esa es la diferencia entre conocimiento innato y el conocimiento adquirido. Sí tiene que ver con una decisión, una voluntad y un trabajo ahora sí que repetitivo, de estudio, tedioso. Decíamos la palabra es tedioso porque se adquiere a través de un estudio y una búsqueda intencional. El otro no es intencional, sino que uno lo va aprendiendo conforme uno va creciendo. Nomás para que quede bien claro y no tener confusión. Y por el otro lado, revelación natural. Sabíamos o entendíamos que la revelación natural, por ahí alguien me puso la definición de revelación, en revelación natural. Está bien, pero la revelación natural es aquella revelación que es para todos, aquella revelación de parte de Dios que es para todos. ¿En qué la encontramos? En la creación. Cuando nosotros empezamos a ver la perfección de la creación, empezamos a ver el diseño de la creación, empezamos a ver el universo y nos damos cuenta de lo insignificante que somos, entonces entendemos que hay una revelación de parte de Dios para todos, para conversos, inconversos, para gente buena, para gente mala. Y utilizamos el versículo que dice que el sol sale para justos e injustos, para todos sale por igual. ¿Estamos de acuerdo? Y la revelación, especial, es una revelación que dentro de lo natural se interviene porque Dios quiere intervenirse de una forma sobrenatural, y es algo que llega a nuestras vidas y nos revela el carácter de Dios, nos revela la esencia de Dios, se nos es revelada a través de una intervención sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Puede ser una sanidad, puede ser una liberación, no sé, puede ser algún milagro, alguna experiencia sobrenatural, de repente una voz que nos habla, no sé, muchas cosas que Dios puede intervenir. Y ponemos el ejemplo de Pablo. Cuando Pablo va a Damasco, dice que él va en lo natural, ¿sí? Él iba a una encomienda naturalmente, y de repente hubo una intervención sobrenatural de parte de Dios, una luz que lo deja ciego, una voz que se escucha, la gente no veía a nadie, escuchaba la voz pero no veía a nadie, y Pablo queda ciego. Esa fue una intervención sobrenatural, una revelación sobrenatural o especial. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Bueno, nomás para que quede bien claro esas diferencias, porque necesitamos entender, y tenemos que entender, hermanos, que aún dentro de nuestra vida cristiana tenemos de las dos revelaciones y tenemos de los dos conocimientos, y tenemos nosotros que empezar a desarrollar, por ejemplo, el conocimiento adquirido. Es algo que nosotros tenemos que desarrollar como a través de la búsqueda, a través del estudio. Lo que ustedes están haciendo el día de hoy es generar un conocimiento adquirido. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y la revelación también. Debemos de buscar la revelación natural, es cierto, pero Dios también al que lo busca, dice la palabra de Dios que el que lo busque tiene que creer que le hay, porque entonces va a ser revelado el Padre. ¿Estamos de acuerdo? Ok, hermanos, vamos a repasar las 5 solas. ¿Las recuerdan? ¿Alguien ya se las sabe? ¿Alguien que quiere decir, yo ya me las sé, ya me quiero quitar ese pendiente, yo ya las quiero decir de memoria? ¿Nadie? Sí, se puede esta clase, la siguiente, no se tienen que esperar hasta el último. La última es ya, ¿cómo se llama? El límite. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nadie hasta ahorita? ¿Nadie se la sabe? Me preguntaban, hermanos, y a lo mejor se me pasó decirles, no se tienen que aprender los versículos que vienen ahí. Sí, los versículos son referencia nada más para que ustedes vean dónde está. Sí, solamente la sola y su definición. ¿Pueden ser parafraseados o tienen que ser No, de memoria, vamos a aprendérnosla de memoria. ¿Estamos de acuerdo? No está difícil, si aprendieron el credo apostólico. Creo que esta está más sencilla, pero bueno. Vamos a recordarlas, a ver si se acuerdan. Pero nada más es lo que
Sí. Sí. O sea, nomás los versículos no se los aprendan de memoria. Exactamente, los versículos los dejamos a un lado, ¿sale? Entonces vamos a decir solo escritura, todos decimos juntos, 1, 2, 3. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. ¿Se entiende este principio? ¿Sí? Nada que contradiga la palabra va a estar por encima. Nada, hermano, nada puede tener autoridad sobre nuestra vida, solamente la palabra de Dios. Vamos con la siguiente sola, la número 2, solus Christus. Decimos, la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús se dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con la tercera, sola gratia. Decimos, la salvación es un don de Dios, por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Nadie más nos puede dar salvación, es un regalo de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sola fide. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Solamente por fe, no es por obras. Y por último, soli Deo gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias. Exactamente, muy bien. ¿Hay alguna duda con alguna sola? ¿No? Usted se la puede aprender la siguiente clase y usted puede decir, yo ya me la sé, las dice, y si ya tiene su 25%. O bueno, ¿cómo? No, todas las 5 juntas. No, en abono no se vale. Ok, hermanos. Como habíamos dicho, ahí en la parte de atrás hay café. También hay panecito. Hoy, hermanos, trajeron, parece la alimentación de los 5,000, ¿sí? Entonces, rompan dieta, por favor, y coman panecito. Hay también sándwich, papitas, y hay un pastelito también muy rico, y está el cafecito, ¿sale? Entonces, con toda confianza se pueden levantar, pueden ir por panecito, regresan a su lugar, pueden comer ahí en su lugar libremente. Muy bien, hermanos, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Qué les ha parecido? Recuerden, sus opiniones necesito que las digan con el micrófono para que esté grabado y que se escuche bien en la grabación. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Comentarios? Hasta aquí lo que hemos visto. ¿No? ¿Qué hemos visto, hermanos, hasta ahorita? Las 5 solas, ¿qué más hemos visto? Los nombres de Dios. Sí, los nombres de Dios, para que no entren en conflicto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de la persona de Dios, ¿sí? Y comentábamos que hay nombres que son de Dios propiamente porque pues, Dios es uno solo, pero que se le atribuyen a Jehová, y Jehová en el Antiguo Testamento es la representación de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no está mal si ustedes dicen Jehová Jireh, no hay ningún problema si se lo atribuyen a Dios, pero es una característica para Cristo. Encontramos en la palabra de Dios muchas veces donde dice, y el ángel del Señor o el ángel de Jehová se le apareció y le dijo e hizo y no sé qué tanto. ¿Estamos de acuerdo? Ahí se refiere a la persona de Cristo reflejándose en el Antiguo Testamento. Entonces no hay ningún problema, pero bueno, vimos los nombres de Cristo. ¿Qué más vimos, hermanos? La diferencia entre dos tipos de revelación, la revelación natural y la revelación especial. ¿Qué más? La naturaleza, la esencia de Dios, la naturaleza esencia de Dios. Y vimos 4 puntos. ¿Cuál era el primero? Que Dios es un espíritu puro. Muy bien. ¿Qué más? El segundo. Dios es un ser personal. El tercero. Dios es infinitamente perfecto. ¿Y la cuarta?
Exactamente. Dios y su perfección son una sola cosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nosotros podemos llegar a ser perfectos en algo? Sí, no, porque podríamos decir, sí, les ponía el ejemplo del basquetbolista, ¿no? Un basquetbolista que echa todas y puede decir, es que es perfecto, pero un día va a fallar. Entonces se acaba la perfección. Y esa perfección la adquirió ¿cómo? Con la práctica, repetición, 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 esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Para Dios no, Dios puede. ¿Sí? Una luz, un toque, un beso, un abrazo, lo sentí a mi lado, sentí como Dios me sostuvo. Hay gente que maravillosamente ha tenido un accidente muy grave y dicen, yo sentí como unas alas me cubrieron y no me pasó nada, ya que estoy vivo, ¿no? Entonces eso es, y tenemos que entender esto, Dios es espíritu puro, pero también Dios es un ser personal. Y acá decimos, por eso el ser humano puede conversar, pueden confiar en Dios, Dios conoce sus experiencias, es quien sostiene en sus pruebas y dificultades, pero es el que también llena de alegría su corazón cuando hay una victoria, cuando hay algo que podemos lograr. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el micrófono por favor. Perdón, en nuestro entendimiento finito, ¿no? Queremos Sí. Explicar lo incomunicable de Dios para nuestro entendimiento de hombre finito. Sí. ¿Es por ahí? Por Sí. ejemplo, el atributo incomunicable podría ser la omnipresencia de Dios. Él solamente es omnipresente y nosotros sentimos o Dios en su infinito amor nos revela esa omnipresencia en varias, ¿cómo se dice? Sí, ¿no? Formas, en varias manifestaciones, ¿no? Algo así. Exactamente. Ahorita lo vamos a ir viendo más a fondo, pero exactamente ese es el punto. Y no es tanto que nosotros lo definamos, sino que Dios así se revela. Es una forma en la que Dios se tiene que revelar con nosotros para que nosotros podamos entender la esencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero usted nunca se confunda y nunca diga es que Dios es hombre, ¿no? O sea, porque hablamos de Dios como una figura masculina y nunca diga es que Dios es hombre y Él no es mujer, porque Dios no tiene sexo para empezar. O sea, no podemos decir Él es hombre, Él es mujer. No, Él es espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado y siempre tener presente que Dios es espíritu puro, perfecto. Y también veíamos lo siguiente, Dios es infinitamente perfecto. Entonces, les decía, yo sé que muchas veces decimos, es que esto ya lo sabía, pues yo sé que Dios es perfecto. Ok, pero ¿cómo entonces vivimos bajo esa perfección? Porque yo les decía, muchas veces es bien complicado, una prueba, una lucha, confiar en Dios, pero cuando nosotros entendemos que Él es infinitamente perfecto y que todo lo que Él hace tiene un propósito perfecto y es algo que está por encima de nuestras capacidades de razonar, de entender, entonces es cuando vivimos un evangelio como el que predicaba el apóstol Pablo, que él decía, yo sé que a donde vaya lo que me espera. Yo sé que me espera que me apedreen, que me encarcelen, que pasar fríos, pasar hambre. Yo sé lo que pasa, pero todo eso lo tengo por poco. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O veíamos también la historia de Esteban. Cómo Esteban siendo apedreado, dice la Biblia que cuando lo estaban apedreando, o sea, no antes ni después, cuando lo estaban apedreando, él mira al cielo y él ve cómo el cielo se abre y él se atreve a decir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Porque ellos fueron más allá de lo que humanamente podemos vivir. Y nosotros a veces por cualquier situación chiquita, estamos haciendo un berrinche grandote. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces hay que vivir en este principio confiados de que Dios es infinitamente perfecto. A Dios no se le escapan las cosas. Dios no hace las cosas a ver qué sale, a ver si funciona. Voy a ver que Nicole pase por esta situación, a ver qué sucede. Hay un propósito. Y tenemos que vivir bajo ese propósito, bajo ese entendimiento. Dios es perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Y también Dios y su perfección son una sola cosa. Y a veces nosotros no vivimos bajo ese principio y pensamos que Dios está experimentando con nosotros, ¿no? O que Dios está haciendo pruebas a ver qué tanto aguantamos. La palabra de Dios dice que Dios no tienta, para empezar. O sea, si usted de repente dice, es que esta tentación viene de parte de Dios, no.
Bíblicamente Dios dice que Dios no tienta a nadie. ¿Estamos de acuerdo? Pero también la palabra de Dios dice que nos alegremos cuando nos encontremos en diversas pruebas. Tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas, porque esto les va a generar paciencia, y la paciencia les va a generar, y así, no recuerdo el orden, pero hay un propósito. Cuando hay prueba de parte de Dios, hay un propósito que nos va a generar atributos en nuestras vidas que van a ir aumentando. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Ok, entonces ya ustedes tomando en cuenta siempre estos 4 puntos, bien, siempre tenerlos en cuenta, vamos a ver lo que sigue. Los atributos de Dios, hermanos. Vamos a hablar de los atributos de Dios. Hay atributos incomunicables y atributos comunicables de Dios. ¿Sí? Hoy nos vamos a enfocar en los atributos incomunicables. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Vamos a hablar de esos atributos para que ustedes, pues en la próxima clase vamos a hablar de los comunicables. Hoy nos enfocamos en los incomunicables. Y vamos a empezar definiendo entonces qué son los atributos de Dios. Antes de hablar de los incomunicables y los comunicables, vamos a ver qué son atributos. ¿Sí? Dios no solo se ha revelado en sus nombres. Recordemos que cada nombre, también eso es muy importante que ustedes lo entiendan, todos los nombres de Dios, aunque están en un idioma humano, por ejemplo, Dios Padre, o Dios de los ejércitos, el Rey de Gloria, no sé, yo soy el que soy, que ese nombre, hermanos, pues realmente, por así decirlo, es el nombre real de Dios, por así decirlo, cuando Dios se manifiesta y yo soy el que soy, o dile que yo soy el que te mando, o Jesús cuando va caminando, no tengan miedo, yo soy, no teman. Entonces, ese tipo de revelación es como si Dios estuviera diciendo su nombre, pero es tan glorioso que no hay una forma de interpretarlo humanamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo interpretan así, yo soy el que soy. ¿Sí? Entonces, que sería Yahvé en el Antiguo Testamento, y bueno, en el Nuevo Testamento recordamos que se había cambiado por Curios, hasta que el emperador dijo, bueno, ese yo quiero que me digan a mí el Curios. Entonces ya el pueblo dejó de decirle Curios para evitar ese tipo de problemas. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, entonces, no solamente Dios se revela en esos nombres que son revelaciones de parte de Dios, decíamos, provienen de una esencia divina, aunque el nombre pues está humanizado, porque tenemos que humanizarlo. Hay que entender siempre esa diferencia de que Dios es infinito y nosotros somos limitados. Entonces, sino que también una forma más particular de revelarse es en sus atributos. ¿Sí? Es decir, en los diferentes aspectos de perfección que se le atribuyen al ser divino en las Escrituras, o él visiblemente ejerce en las obras de creación, providencia y redención. ¿Estamos de acuerdo? Esos son atributos. ¿Qué son atributos? Es una revelación de Dios, y en este caso los atributos es una revelación perfecta de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si yo les dijera, denme atributos, por ejemplo, de esta bolsa, ¿qué atributos me pueden dar de esta bolsa? Que es mediana, que es roja, que tiene asas, ¿qué más? Que es muy vieja, bueno, que se aceptan nuevas, ¿ah, hermana? Mira, está toda rosada, mira, pobrecita. ¿Qué más dijeron? El material. A lo mejor si la abríamos podemos decir tiene ciertos... A lo mejor si la abrimos podemos decir tiene ciertos compartimentos, tiene para guardar el celular, tiene otra bolsa en medio, no sé, trae la cartera integrada, o no sé, podemos hablar de atributos que nos reflejan qué es esta bolsa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es lo mismo con Dios, son atributos perfectos que nos hablan de la esencia de Dios, de la revelación de Dios. ¿Qué revelación es esta? Una revelación sobrenatural. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy vamos a hablar de los atributos incomunicables. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, ¿qué son los atributos incomunicables? Por ahí decían, bueno, pues los atributos que no se pueden pronunciar o que no se revelan, sino que solamente se ejercen, decía mi hermana.
¿Cómo decías tú, Hassan? Hace algo que Dios hace pero no lo dice. Entonces, vamos a ver qué es el concepto que Berkov da en su libro de Doctrina Cristiana, que son atributos incomunicables. Los atributos incomunicables son aquellos aspectos de perfección divina que no encuentran correlación alguna con los seres creados. ¿Estamos de acuerdo? Son atributos que solamente Dios tiene y nada en la creación tiene esos atributos. Son características, por así decirlo, que Dios tiene, que Dios posee, perfectos, de perfección divina, que no se encuentran, no hay correlación, no hay ninguna otra creación en esta tierra que sean iguales. Nada, estos atributos son solamente de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Enfatiza el hecho de que Dios es absolutamente distinto y trasciende a la creación. Los siguientes atributos pertenecen a esta clase. ¿A cuáles? A los incomunicables. Entonces, ¿ya quedó claro, hermanos, qué vamos a hablar? Son atributos que son exclusivamente de Dios, que nadie puede tener. Nada en la creación tiene estos atributos. Son atributos, son aspectos de perfección divina que son exclusivos de Dios. ¿Sí? Por eso no se comunicaron, no se dieron, no hay correlación con esos atributos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Dudas hasta aquí? Vamos a ir despacito, no hay prisa. Vamos a hablar del primer atributo, hermanos, que es la autonomía o aceidad de Dios. Autonomía o aceidad de Dios. El ser humano, por más autónomo que se quiera hacer llamar o que se quiera ver, el ser humano no es autónomo. Hay ciertas características que hacen a un cuerpo a un individuo autónomo. Por ejemplo, aquí tenemos la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¿Por qué es autónoma? Porque no depende de nadie, porque ellas, ¿cómo? Ok, tiene sus propias reglas y normas. No se les olvide el micrófono. Susan, ¿qué me ibas a decir? Que se rige por sí misma. ¿Qué más? ¿Cuál es la diferencia de la UASH al TEC de Chihuahua? Bueno, ok. Pues sí es bueno eso, que Usen el micrófono, por favor. Hay que prenderlo hasta arriba. Es cierto eso, la universidad autónoma es porque maneja sus propios recursos económicos y por ejemplo en el caso del TEC tiene una, ¿cómo se llama? Un apoyo federal o un subsidio. Un subsidio federal. Ok, entonces hoy vamos a hablar de la autonomía o aceidad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por ahí se quedó prendido uno. Ese también se hace que está. Ok. Cuando le atribuimos a Dios autonomía o aceidad, estamos afirmando que existe por necesidad de su propia naturaleza. Cuando nosotros hablamos y decimos que Dios no tiene principio, no tiene final, sino que Él es el principio y el fin, Él es el alfa y el omega, ¿sí? Estamos dándole o estamos atribuyendo autonomía a Dios, porque Dios es autónomo, no tuvo necesidad de ser creado, no tiene necesidad de tener un fin. ¿Por qué? Porque Él existe en sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por lo tanto, necesariamente, necesariamente, en contraste con el ser humano, Dios no depende de para su existencia de cosas que están fuera de sí mismo. Por ejemplo, cuando el ser humano es concebido en el vientre, el ser humano necesita, por así decirlo, se vuelve un parásito, por así decirlo. ¿De quién?
de la mamá. ¿Para qué? Para poder desarrollarse dentro. Dios no necesita de nadie. ¿Sí? Susan, ¿le pasan el micrófono, por favor? Entonces, Dios hasta aquí no necesita de nadie. El ser humano sí necesita desde su concepción. ¿Sí? ¿Qué es aceidad? Aceidad. Aceidad, déjenme les digo exactamente para no... Lo mismo, la aceidad dice que estamos enfatizando en que existe por sí mismo, en su propia naturaleza, y que no necesita de nadie para existir. ¿Sí? Entonces, la aceidad o autonomía de Dios vienen siendo sinónimos. Habla de eso, de que Dios existe por sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? No necesitó ser creado. Él no necesitó que alguien lo formara. De hecho, ahí les va, hermanos. Porque muchos aquí dicen que Dios pierde entonces, o Jesucristo perdió este atributo al momento de ser concebido. De la misma forma, Cristo no fue concebido de una forma humana. Cristo fue concebido de una forma sobrenatural. Sí se utilizó una mujer porque necesitaba cumplirse toda profecía de que Él tenía que abrir matriz de la mujer para ser santo, ¿no? Para ser bendito. Entonces, dice la Biblia, ¿no? Bendito todo el hombre que... ¿cómo dice? Abre o ve la luz a través del parto, ¿sí? No recuerdo cómo dice exactamente. Pero bueno, pero Cristo no fue concebido de una forma humana. O sea, no hubo una relación sexual entre José y María que nació Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Sino que Cristo fue, prácticamente Él decidió habitar, por así decirlo, en el vientre de María. Así. Pero nosotros sí necesitamos... es más, antes de nuestra concepción ya estamos dependiendo de ¿qué? De una relación sexual donde un espermatozoide fecunde un óvulo. ¿Para qué? Para nosotros poder, entonces, ser creados, por así decirlo. ¿Sí me explico? Dios no. Entonces, esto no solo significa que Él goza de autonomía en su ser, sino también en todas sus virtudes y actos. Y hace que todas sus criaturas dependan de Él. Nosotros dependemos de Dios porque nosotros necesitamos a Dios para vivir. ¿Estamos de acuerdo? Aún el satánico, aún el inconverso necesita la voluntad de Dios para poder existir. Así de sencillo. Necesita ese soplo, esa vida que Dios da. Esa misma naturaleza. O sea, usted fue concebido de la misma manera que fue concebido Hitler y que fue concebido Saddam Hussein y que va a ser concebido el siguiente hombre más malo del mundo. ¿Sí me explico? Entonces, eso es, hermanos, es la autonomía de Dios. Ahora, este día se encuentra en el nombre Yahvé, que significa entonces yo soy, ¿sí? Sino que yo soy el que soy. Cuando Jesús se presenta o Dios se presenta como yo soy el que soy, está hablando de que yo soy porque existo por mí mismo, por mi naturaleza. No fui creado, no fui concebido, no tengo un fin, yo soy. Entonces, en el nombre de Yahvé, y se expresa en Juan 5:26. Alguien que me ayude por favor a buscar Juan 5:26. En este pasaje encontramos entonces cómo Dios goza de independencia de una forma en su pensamiento. Con el micrófono, por favor. Susan, ¿nos ayudas? Sí. 5:26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Así es. Entonces ahí rompemos también ese argumento que dicen es que Jesús vino a ser concebido igual que todo hombre, perdió su divinidad. No. ¿Por qué? Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, es decir, existe porque Él es vida, Jesucristo también, el Hijo, viene a tener vida en sí mismo. Lo que decíamos, prácticamente Jesús dijo, aquí voy a habitar.
aquí voy a desarrollarme. ¿Me explico? Pero Él no fue concebido de una forma humana. Él fue concebido de una forma sobrenatural. Entonces, también claramente, alguien que me ayude a buscar Romanos, por favor, 11:33. Otra persona, Daniel 4:35. Otra persona, Romanos 9:19. ¿Alguien más? Salmo 115:3. Otra persona, Salmo 33:11. ¿Alguien más? Salmo 84:8. Isaías 40:18 y Hechos 17:25. ¿Alguien tiene ya Romanos 11:33? ¿Usted lo tiene, hermana? Vamos a dejar que al hermano más usa el micrófono, por favor, hermana. Ahí está. Tú la que sigue. Romanos 11:33 y 34. Hasta arriba. Ahí está. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿El 34? El 34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Ok, muy bien. Aquí entonces hablamos de que Dios es autónomo en su pensamiento. Nadie puede entender los pensamientos de Dios, nadie puede, dice, son insondables, son, ¿qué otra palabra otra? Inescrutables, exactamente. Y dice, ¿quién estuvo aconsejando a Dios? Nadie. Hay que apagarlo nada más, por favor, hermano. ¿Quién estuvo aconsejando a Dios? Nadie. ¿Quién estuvo diciéndole a Dios qué hacer en su creación? Nadie. ¿Por qué? Porque sus pensamientos, Él es autónomo en sus pensamientos. Ahora, Él es autónomo en su voluntad. Daniel 4:35. ¿Quién lo tiene? ¿Lo encontraste? ¿Alguien que lo tenga? Daniel 4:35. ¿Ya lo tienes? Por favor. Y alguien vaya buscando Romanos 9:19, por favor. ¿Ya lo tiene usted, hermana? Romanos. Anchondo, ve buscando, por favor, Salmo 115:3. Por favor, ayúdame con Daniel 4:35. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle por qué haces estas cosas. Exactamente. Nadie puede decirle a Dios qué hacer. Sí, lo dice Daniel. Él decide lo que hace. Nadie le puede decir qué hacer, qué no hacer. Él es autónomo. ¿Estamos de acuerdo? Nadie se mete, ni siquiera los ángeles, ni hombres, ni nada, ni en los cielos, ni en la tierra. Romanos 9:19, por favor. Sí, dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Otra vez, por favor, hermana. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Exactamente. ¿Quién se puede resistir a la voluntad de Dios? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Él es entonces autónomo. Él no tiene, ahora sí que quien le diga qué hacer. Entonces, hermano, ahí vemos también la gracia de Dios cuando nosotros le llegamos a decirle, haz esto de esta forma en este tiempo y ahora, ¿no? O sea, nadie le puede decir a Dios qué hacer. Y tampoco, ni siquiera porque usted vaya y le ponga su cara bonita o un chantaje o lo que sea, Dios no se mueve por eso. ¿Estamos de acuerdo? Él es autónomo en su voluntad. Ahora, Él es autónomo también en su poder. Salmo 115, le pasen el micrófono ahí, Anchondo, por favor. 115:3. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace ¿qué? Lo que le place. ¿Todos de acuerdo? Entonces hay que entenderlo. En sus planes, David, ¿se lo pasas ahí por favor a David? El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Así es. Es decir, el pensamiento que Dios tiene, y ahorita lo vamos a ver más adelante porque es otro atributo incomunicable de Dios, los pensamientos que Él tiene son para siempre.
No es de que hoy está pensando una cosa y mañana va a cambiar de opinión. ¿Estamos de acuerdo? No es de que hoy pensó algo y mañana va a decir, híjole, ya me arrepentí de lo que pensé ayer, mejor voy a hacer otra cosa. O sea, sus pensamientos son perfectos y son para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, y también en la afirmación de que Él es independiente de todas las cosas y que todas las cosas existen por medio de Él. Alguien que me diga lo de Salmos 84:8. ¿Quién lo tiene? Ana Karen, ahí para que le pase el micrófono a Ana Karen. Hermana Rosy, ¿usted me ayuda por favor con Isaías 40:18? Y usted tiene Hechos y Hechos, por favor. Entonces, Ana Karen es Salmos 84:8. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Es decir, Él es independiente de todas las cosas. ¿Sigues leyendo el siguiente, por favor? ¿El 9? Sí, por favor. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. ¿El que sigue, por favor? Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de iniquidad. Porque el sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Exactamente. Entonces, Él es infinitamente, o Él es, independiente de todas las cosas. Todo lo que nos pueda estar aconteciendo, hermanos, Él es independiente. Entonces, esto tenemos que entenderlo porque a veces nosotros le atribuimos a Dios ciertas situaciones de nuestra vida o renegamos con Dios o no sé, tantas cosas que hacemos nosotros en nuestra forma de pensar, pero Dios es independiente de todo, de todas las cosas y de todas las cosas y todas las cosas existen por medio de Él. Ahora, Isaías 40:18, por favor. Ahí se la pasa a mi hermana Rosy. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Perfecto. ¿A qué vamos a ser semejante a Dios? ¿Qué imagen podemos hacer para referirnos de Dios? Entonces, también eso hay que tomarlo en cuenta. Hechos 17:25 está acá, hermana. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Exactamente, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién lo puede honrar? Él no necesita que lo honren, Él no necesita que los hombres hagan cosas para honrarlo. Y Él dice también, Él con sus manos creó todo lo que hay. Todo está en las manos de Dios. ¿Qué significa la doble S que está en Es de que hay que leer todo el Salmo. Pero entonces, pues imagínense, vamos a hablar mucho, ¿no? O sea que en ese se encuentra ya ¿cómo se llama? Sí, o sea, en ese versículo se encuentra así como que la esencia, pero hay que leer todo el versículo para poder entenderlo. Ok, hasta aquí, hermanos, ¿alguna duda con esto, con la autonomía de Dios? ¿No? Ok. Entonces, Dios es autónomo, Él es independiente, Él no necesita quien le diga cómo hacer las cosas, Él no necesita obviamente que los chantajeen, Él no se va a mover cuando nosotros le lloramos mucho, cuando nosotros le pedimos mucho, o tampoco se va a mover nomás porque Anchondo decidió meterse una semana de ayuno para que Dios hiciera un milagro. Él no se mueve por esas cosas, ¿estamos de acuerdo? O sea, su voluntad es perfecta, Él ya tiene un pensamiento establecido para siempre, para toda la eternidad. Entonces, vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios. ¿Qué entienden por inmutabilidad? Que no cambia. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos a ver si es cierto, ¿eh? Es más, de una vez. Dice la Biblia que cuando Moisés llega con Dios, con Jehová, y en eso abajo están haciendo el becerro de oro, sí, el pueblo ya edificó el becerro de oro, dice la Biblia que Dios le dijo, hazte para acá, porque los voy a eliminar. Y de ti voy a hacer una nueva nación. A ti te voy a dar la promesa de la nación. Y Moisés le dijo, no, si lo haces, quítame del libro de la Biblia, del libro de la vida, perdón. ¿Y qué dijo?
Dios, Él cambió de parecer. ¿Sí? Ok, otro versículo, otro pasaje. Dice la Biblia que cuando la maldad del mundo empezó a aumentar, fue tanta la maldad que dice, y literalmente dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Qué piensan, hermanos? Y que Él se arrepintió, que le dolió en su corazón y que dijo, ¿para qué me arrepiento de haber creado al hombre? ¿No será para transmitirnos de alguna manera humanizada el sentimiento de Dios, así como lo que le puede nuestro pecado? ¿No será para eso? Vente, da la clase tú, vato. Muy bien. Volvemos a lo mismo, hermanos. Tenemos que dimensionar todo lo espiritual en algo humano. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahorita lo decíamos. Dios tiene un pensamiento para siempre. No crean que Dios dijo, voy a formar al hombre. Y de repente dijo, ¿para qué lo formé? Mejor lo voy a eliminar. O, voy a eliminar al pueblo de Israel. Ya Moisés se metió, híjole, pues no, lo quiero mucho. Pues no lo elimino, Moisés. O sea, no, ¿estamos de acuerdo? Entonces, Dios es autónomo. ¿Estamos de acuerdo? Ni la maldad de todo el mundo puede hacer que Dios cambie de parecer. Él ya tiene un plan perfecto. Por eso les digo, es bien difícil a veces, hermanos, entender, aunque sabemos que Dios es infinitamente perfecto, entender que vivimos en la perfección de Dios, que es infinita, que es inmensa, inagotable. Entonces, hay gente que de ahí se agarra y dice, Dios aquí cambió de parecer cuando iba a destruir el pueblo porque un hombre se atrevió a decirle, no lo hagas, sino mátame a mí. Y Dios dijo, bueno, pues no, te quiero mucho, Moisés, no lo voy a hacer. No, ¿estamos de acuerdo? Pero lo que dijo Leví es muy cierto. La Escritura enseña también sobre la inmutabilidad de Dios. ¿Qué es entonces inmutabilidad? Él es eternamente el mismo. Y debido a esto no existe cambio alguno en sus aspectos de perfección, en sus propósitos y en sus promesas. Dios no cambia de parecer. Dios no le va a prometer algo acá y después decir, ¿sabes que me arrepentí? Ya no. Ya lo que te prometí, mira, pues mejor no. A pesar de que nosotros lo hacemos, hermanos. A pesar de que nosotros nos atrevemos, y la Biblia dice, guárdate de prometerle algo a Dios que no vas a cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Y Dios no es así. A pesar de eso, lo que Dios promete, Él lo cumple. Él no se mueve. Él no cambia en su ser, ni en sus aspectos de perfección, ni en sus propósitos, ni en sus promesas. Por favor, vamos a leer esos 3 versículos. Alguien que me dude. Salmos 102, 27. Levante la mano. Hasem. Malaquías 3:5. Ana Karen. Y Santiago 1:17. Karen, por favor. Salmo 102, 27. De ahí le paso rapidito el micrófono a Ana Karen hasta allá. ¿Sale? Échale, por favor, Hasem. Pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. Pero Dios siempre es el mismo y Él vivirá para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Ana Karen, ahí te van a pasar el micrófono. Hay que prenderlo. Y me acercaré a vosotros para juicio, y testificaré rápidamente contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran en falso, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Exactamente, dice la Biblia que Él va a juzgar y que Él va a tomar el juicio. Y ahí empieza a decir, a los que hicieron esto, esto y esto, a ellos va a haber juicio para ellos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque Dios ya lo estableció y Dios no va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Karen, por favor, ¿qué dice Santiago 1:17, por favor? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Exactamente, todo don perfecto, todo viene de lo alto, del Padre, en quien no hay mudanza, no se cambia, no cambia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, lo que decíamos ahorita,
Al mismo tiempo, en la Biblia, lo que les decía, se representa revelándose, pero también se representa ocultándose, yendo y viniendo, arrepintiéndose y cambiando de parecer, y todo esto lo hace en corto tiempo. Ahí vienen algunos versículos, ¿no? Cuando Dios dice que se arrepintió de haber creado al hombre. En Éxodo es la historia de cuando está con Moisés y que le dice, los voy a eliminar. Y Moisés le dice, no lo hagas. ¿Estamos de acuerdo? Jonás 3:10, la historia de Jonás. ¿Qué le dice Dios a Jonás? Ve y dile a Nínive que los voy a destruir. Y después de un rato Jonás ya le hace caso, va y les dice, y el pueblo empieza a hacer algo, que empieza a ayunar, empieza a arrepentirse, y Dios cambia de parecer. Entonces ahí Jonás, ¿cómo? Pues me haces que venir hasta acá a decirle, y al final tú cambias y los vas a perdonar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Proverbios 11:20, no me acuerdo qué dice la verdad, si alguien me ayuda a buscar esos proverbios, 11:20 y 22, nomás para ver qué, hermana, aquí está el micrófono, miren. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Proverbios 11:20. 11:20. Y a ver, Proverbios 12:22. 12:22. Acá, el 12. 12. Por favor. 22. 22, por favor. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Ok, ya me acordé. Estos versículos hablan, por ejemplo, en uno habla del hombre, ¿cómo decía? El hombre insensato, ¿cuál es la palabra? Perverso. Perverso, y el hombre. No, hay perverso y el otro es el. A ver, aquí dice. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, Más los perfectos. Exactamente. Aquí estamos hablando de una situación donde dice la Biblia, bueno, la palabra de Dios enseña que no hay justo, que no hay perfecto entre los hombres. ¿Sí? Entonces aquí la palabra de Dios dice que abominación a Jehová son los perversos, pero el hombre perfecto alcanza entonces, ¿qué dice? ¿Contentamiento? Son agradables o alcanzan contentamiento. Y en el otro, que los labios del mentiroso son abominación para Jehová, pero los que hablan verdad, ¿qué dice? El 22. 12, 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Son su contentamiento. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. ¿Cómo si no hay hombre bueno, si no hay hombre perfecto, por qué Dios encuentra contentamiento en los que van a hablar verdad, si no hay hombre que hable verdad, o también va a encontrar ¿cómo se llama? Deleite en aquellos hombres que no son perversos, y todos somos perversos. Entonces es lo mismo, a veces creemos que Dios cambia de idea y que Él se rige de perfección y de ciertos atributos de verdad en los hombres para tener contentamiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces? La inmutabilidad de Dios, lo que decía Leví, tal como la Escritura lo enseña, no significa que no haya movimiento en Dios. Él es inmutable en su ser interior, sus atributos, su propósito, sus motivos para actuar y sus promesas. ¿Estamos de acuerdo? Es una forma en la que entonces los seres humanos tenemos que interpretar o poder definir la sensación, por así decirlo, o el momento que se está suscitando. No sé si me explico, hermanos. Él no cambia, y esto es algo que tenemos que entender. Miren, déjenme nomás ver si lo traigo aquí. Aquí está. Cuando la Biblia lo describe como arrepintiéndose y cambiando de parecer, esto evidentemente es solo una forma humana de expresarse. Recordemos, hermanos, aunque la Escritura es inspirada por Dios, dice la palabra que también Dios da libertad a quien lo escribe para interpretar o para escribir las cosas. Una cosa es inspiración, pero otra cosa es que el Espíritu Santo hubiera estado, por ejemplo, Nicole,
a ti te he llamado para que escribas Apocalipsis. Escribe, aconteció que en los tiempos, y empieza a escribir. Eso es dictar, ¿sí? Punto y coma, punto y seguido, ahora punto y aparte. Imagínense al Espíritu Santo. Y vi como que del mar salió una bestia, coma, tenía cuerpo de león, pero garras de águila. Y también tenía unas alas como de pájaro, pero tenía unos cuernos. Imagínense al Espíritu Santo. O sea, no lo dictó así, sino que Él dio la revelación, dio exactamente. Y ella adquiere ¿cómo se llama? No la interpretación, la palabra que dije ahorita, la inspiración, ¿sí? Y ella empieza a escribir. Ahora, la revelación que Juan siente en Apocalipsis, cuando está en la isla de Palmos, él está viendo una revelación y él tiene que empezar a describir lo que está revelándose. Entonces, imagínense, por eso son lenguajes humanos. Y empieza Juan a escribir. Y de repente vi que se abrió el mar, y del mar salió una bestia que tenía cuerpo de león, pero es que también tenía unas alas de pájaro y unas garras como que de águila, y tenía unos cuernos. O sea, eso no es literal, hermanos. O sea, no va a salir nunca de un mar una bestia así. ¿Estamos de acuerdo? Sino que es la interpretación que Juan empieza a escribir de su revelación. Ahora, tiene una interpretación espiritual. Y esa descripción tiene algo que ver espiritualmente. ¿Estamos de acuerdo? Pero es eso, hermanos. Entonces, aquí lo mismo. ¿Quién relata entonces? Éxodo. A ver si se acuerdan de la clase pasada que les di. Moisés. Entonces Moisés tiene que relatar y decir, Dios quería eliminar al hombre, pero yo intercedí. Entonces al final, pues Dios cambió de opinión. Es un lenguaje humano para interpretar algo que sucedió de una forma sobrenatural. Pero eso no desacredita absolutamente nada este atributo de Dios. Dios es inmutable, Dios no cambia. ¿Estamos de acuerdo? En realidad el cambio no ocurre en Dios, sino en el ser humano y en las relaciones que el ser humano tiene con Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién escribe Génesis cuando el diluvio? Moisés. Y Moisés no estuvo con Noé. Entonces Moisés empieza a decir, pues es que la maldad creció tanto en la tierra, y si Dios mandó un diluvio, pues yo creo que fue porque Él se arrepintió. ¿Sí me explico? Pero fue una inspiración del Espíritu Santo. Yo imagino que de repente Moisés entraba en trances y empezaba a sentir revelación de parte de Dios de lo que aconteció hace muchísimos años, y él empieza a escribir el Génesis. ¿Cómo fue la creación? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue el otro? Ahora, ojo, porque mucha gente dice, entonces la Escritura no es entonces una palabra fidedigna de parte de Dios porque fue escrita por hombres. No, el Espíritu Santo inspiró. Y el Espíritu Santo tiene control. Y volvemos al otro atributo. Dios es perfecto. Y no nos debe caer en esa duda, hermanos. De decir, entonces si Moisés se equivocó y realmente quería decir esto y lo otro y que no sé qué tanto. Nunca puedes acreditar la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo? Nunca, que la palabra de Dios nunca pierda esa autoridad en sus vidas. Es una de las solas, hermanos, sola la Escritura. ¿Todos de acuerdo? Y la Escritura es la que rige nuestra vida. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? ¿Vamos bien? Ok. Tenemos ahora entonces el siguiente. Hasta ahorita llevamos 2. Vamos así rapidito a repasarlos para que no sea tanta la información, porque a veces nos metemos. La autonomía o aceidad de Dios. ¿Qué es, hermanos? Así en pocas palabras, dígame con el micrófono, por favor. ¿Qué es la autonomía de Dios? Jacem, y luego se lo pasas allá a mi hermana. Atrás, por favor. La autonomía de Dios es que Él mismo es lo que es todo, o sea, exactamente Él hizo todo Él solo. Exactamente, Él no es creado, Él existe en sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más vemos ahí en la palabra, hermana? Pues que Él se rige por sí mismo y que no necesita a nadie. Exactamente.
su voluntad, su poder, su voluntad es- su ser, sus atributos. Sí. Y son que no de se Él. vuelve. Exactamente, muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿alguna otra aportación para aceidad o autonomía de Dios? ¿No? ¿Susan? Pues que se encuentra en el nombre de Yahvé que se le da a Él es el que es. Sí, O exactamente. sea, que es el todo. La autonomía de Dios la encontramos en el nombre de Dios, que es Yahvé, ¿no? Que es yo soy el que soy, es decir, yo soy. O sea, no sé cómo interpretar ese nombre de Dios, yo soy el que soy. Simplemente que de Él surge todo. O sea, Él es. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Después vimos la inmutabilidad de Dios. No se trata de que Dios se arrepiente, no se trata de que Dios cambie de parecer. Dios es. Y ahorita vamos a ver otro, hermanos, que a mí me impactó mucho cuando lo estaba estudiando y decía, es que sí es cierto. Pero nosotros sí tenemos un pasado, un presente y un futuro. Pero Dios vive en un presente eterno. No sé si me explico. Él no está limitado a nuestro tiempo. Nosotros sí podemos decir, yo, ¿cómo dice? En mi vida pasada era una llaga podrida y todo eso. Dios no se queda de repente a tomar un café y a decir, pues cuando yo era Dios en el pasado. No, o sea, es un presente eterno porque Dios es eterno. No sé si me explico. ¿Pregunta o...? Viendo esto, el último párrafo que dice el cambio no ocurre en Dios sino en nosotros, entonces ¿cómo podemos entender o cómo puedo entender cuando Jesucristo intercede por mí y que Dios cambia a lo mejor alguna situación o algo en específico que tenía para mi vida, pero que a través de la gracia de Jesucristo cambia? Porque ahí dice las relaciones que el ser humano tiene con Dios. Pero cuando Jesús tiene misericordia de mí e intercede ante el Padre, ahí ¿cómo podríamos definirlo? Ok, primero que nada, aquí estamos hablando específicamente de Dios. ¿Sí? Dios no cambia, o sea, Dios es. Y no hay cambio en Él. Y nada, ninguna oración lo va a hacer cambiar ni nada. Aquí estamos hablando, y es lo que vamos a entrar, eso vamos a tener un poquito ahí vamos a tener que agarrar un poquito tiempo en lo que es la predestinación. ¿Por qué? Porque estas ya son cuestiones de predestinación. Y de repente usted se va a poner a pensar, bueno, si Dios ya sabe todas las cosas, entonces Él ya sabía que yo iba a hacer esto y que me iba a equivocar aquí. ¿Y por qué Dios no hizo algo para que yo no me equivocara? Y nos vamos a meternos en un conflicto bien, bien grande, porque no vamos a encontrar respuesta humana a algo realmente divino y perfecto. ¿Todos de acuerdo? Entonces, les adelanto un poquito. La doctrina de la predestinación, hay unos que dicen, Dios ya sabe quién es salvo, entonces no tienen que predicar. Porque si yo le predico a alguien que ya está predestinado para no ser salvo, aunque yo le predique una y otra y otra y otra vez, pues nunca va a ser salvo. Pero si Dios ya determinó que ¿cómo te llamas? Nicole va a ser salva, que Nicole va a ser salva, aunque yo no le predique, se tiene que salvar. ¿Sí me explico? Y esa es una postura, algo similar. Si Dios ya sabe cómo soy, entonces ¿para qué oro? Si realmente mi oración no va a ser un cambio en mi vida en cuanto a esto, porque Dios ya lo tenía predestinado y va a llegar un cambio cuando Él ya lo tenía anunciado. Pero no, hermanos, tenemos que entender esto, y lo veíamos. Dios es un espíritu perfecto, puro, pero también Dios es un Dios personal. Dice la palabra de Dios que Él ya conoce la palabra antes inclusive que salga de nuestra boca. También dice la palabra de Dios que antes de que fuésemos formados en el vientre, es más, antes de la fundación del mundo, Él ya había preparado las buenas obras en las que teníamos que andar. Ahora, entonces aquí ya no es echarnos a dormir, sino que también hay un propósito, hay principios que traen bendición a nuestra vida y nosotros nos tenemos que mover por esos principios. Uno de esos es, hay que estar orando, hay que estarnos perfeccionando, hay que estar aprendiendo, hay que guardar la santidad, hay que guardar la integridad, no tienes que pecar. Hay muchos no en la Biblia que sí tenemos que ser claros, son no y no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que vivir. Aquí nos estamos refiriendo a Dios, pero la Biblia rige nuestra vida, la Biblia no rige a Dios.
porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la Biblia no limita a Dios, pero porque es su palabra que es eterna. Y ahorita decíamos, los pensamientos de Dios son eternos. Y la palabra de Dios, ¿qué dice? Todo en esta tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. Entonces aquí estamos entrando en otro tema, que es que yo tengo que vivir bajo los principios y estatutos de Dios. Y la palabra de Dios dice que nosotros cuando oramos mal, y que el Espíritu Santo tiene que interceder para que nuestras oraciones sean válidas. ¿Sí me explico? Pero eso no quiere decir que usted no ore, tiene que orar. Usted tiene que predicar. Usted no se mete que tú estarás en la predestinación para ser salva. No, usted predique. Porque la Biblia dice que prediquemos en tiempo y fuera de tiempo. Y a toda criatura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ibas a decir algo? Sí, pues eso es precisamente un conflicto que yo siempre he tenido así con ese tema. Porque digo, entonces el libre albedrío realmente no es que exista, o sea, sí, pero Dios ya sabe lo que vamos a decidir. Y es una duda también que siempre me había entrado al grado de, en mi humanidad, pensar eso. Así, entonces el libre albedrío no es como tal un libre albedrío, sino... O sea, sí, sí, una... entiendo mucho, porque todos yo creo que hemos tenido ese conflicto existencial, ¿no? Sí. No, hermanos. Ahí va Karen. Ayúdame, Karen, porfa. Es que, bueno, yo pienso que Dios nos da ese libre albedrío para nosotros aprender, o sea, madurar. Si no, pues estaríamos como en los cuentos de hadas, ¿no? Vivieron felices para siempre, o sea, alcanzó la salvación. Pues qué chiste tiene, o sea, más bien Dios nos enseña, para eso nos da la Biblia, para aprender, para vivir, para equivocarnos, porque va a haber cosas buenas, va a haber cosas malas a través de la vida, para eso, o sea, para nosotros alcanzar el entendimiento, no de Él obviamente, pero llegar a ser el hombre perfecto, así como Él. Bueno, es lo que yo pienso. ¿Enchondo? Bueno, yo lo he meditado, o sea, es como una opción para nosotros. El libre albedrío es una opción si Dios interviene en nuestra vida o no. Como muchas veces nos han dicho que es como un caballero. Él te puede abrir la puerta o tú puedes decidir abrirla. Entonces, el que Dios actúe en nuestra vida es pues más bien nuestra decisión. Nosotros decidimos si Él actúa o no. Y Dios es un caballero de Él. Ok, ¿tú no quieres que actúe en tu vida? Ok, te lo permito. Bueno, eso es lo que pienso yo. Yo creo que ese pensamiento en nuestra humanidad debe ser correcto. Porque, vuelvo a lo mismo, la palabra de Dios, hermanos, fue dada o fue revelada para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en ¿qué? En vivir la palabra. Más allá de que si Dios ya tiene... Es que sí, Dios ya sabe todo, sí, entiendo su punto. Pero usted no se ponga en ese conformismo que muchas sectas lo han agarrado. Vive como quiera. Creo que Dios ya sabe si te vas al infierno o al cielo. O sea, no pierdas el tiempo, vive, haz lo que sea. No, nosotros por amor, hermanos, por respuesta al sacrificio de la cruz, tenemos que vivir bajo los principios de Dios. Aunque Dios sepa, ¿no? O sea, exactamente. Tenemos que buscar eso. Exactamente, o sea, tenemos que buscar. ¿Hasem? Bueno, eso del libre albedrío es como para saber qué está bien o qué está mal. O sea, tú puedes ir, por ejemplo, al centro y puedes estar viendo unos, ¿cómo se llama? Está el señor de la Liber que está diciendo que pecadores y no sé qué, gritándole a todo mundo. O sea, eso es muy... Pues es... no como... Qué buena persona. El chiste de eso es que tal vez él no comprende o tal vez se le ocurra decirle así a la gente. Pero hay mucha gente que sí le responde y otra que no le responde. Pero en sí, o sea, eso es como... Por eso siempre agarran que los cristianos o los católicos son unos fanáticos. Porque no queremos cambiar, supuestamente. Pero pues sí, es una decisión el libre albedrío. Claro, no, sí, ustedes no se confundan, hermanos. Ustedes no crean que no existe libre albedrío. Existe, o sea, es bíblico. ¿Estamos de acuerdo? No, ya no se metan en conflicto. Nos estamos adelantando al tema de la cuarta clase. Entonces, venga a la tercera y luego ya platicamos un poquito más de esto, ¿sale? Porque ya no estamos saliendo del tema. Ahorita estamos hablando de los atributos ¿de quién? De Dios. Usted no se meta, ¿sale? Estamos en la clase que vamos a hablar nomás de Dios, de los atributos de Dios. La cuarta clase hablamos un poquito de usted y de mí, ¿sale?
Ok, entonces, el punto es que Dios no cambia. ¿Estamos de acuerdo? El que cambia o el que tiene que interpretar todo lo que la perfección de Dios es el ser humano. Entonces lo tiene que meter en un lenguaje humano. Hasta ahí estamos bien, ¿va? Entonces, autonomía, inmutabilidad de Dios. Vamos al siguiente, la infinidad de Dios. ¿Sí? La infinidad de Dios. ¿Qué es la infinidad de Dios? Aquella perfección de su naturaleza por la cual todo lo que pertenece a su ser es inmensa, inmensurable e incontable. Es decir, todo lo que forma parte de la naturaleza de Dios es inmenso, ¿sí? Es infinito, es inmensurable, es incontable. Nosotros no podemos contar o cuantificar, cuantificar la gracia de Dios. ¿Sí me explico? Usted no puede contar o determinar cuánto es el amor que Dios tiene por usted. Porque la palabra de Dios dice, con amor eterno te he amado. Entonces usted a veces pensamos, y este es un problema que tenemos, pecamos, pedimos perdón, pecamos con lo mismo, pedimos perdón, pecamos con lo mismo, y de repente empezamos a decir, ya no voy a pedir perdón, yo creo que Dios ya está enojado conmigo, yo creo que Dios ya no me ama, yo creo que Dios ya no tiene misericordia de mí. ¿Por qué no? Todos los atributos de Dios, toda la voluntad de Dios, y ahí estamos hablando del amor de Dios, de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de la paz de Dios, son infinitos. Usted no los puede contar, usted no puede decir, yo creo que Dios ya se cansó de mí, yo creo que yo ya no tengo perdón, yo creo que yo ya no tengo con qué acercarme a Dios. A lo mejor Dios ya tiene en su oficina una puerta prohibida a la entrada y mi cara ahí, ¿no? ¿Sí? Y hermanos, no, el amor de Dios es eterno. ¿Me explico? La gracia y el perdón de Dios son eternos. Es cierto, estamos nosotros bajo un régimen humano y dice la Biblia, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto esté cercano. Eso dice la Biblia. O sea, si hay un tiempo donde nosotros ya no va a haber una oportunidad, por así decirlo. Y es donde nosotros tenemos que vivir bajo ese conocimiento. ¿Le pasa el micrófono a Susan, por favor, hermana? Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Vamos a escuchar a ver a Susan. Yo tengo una duda. Por ejemplo, Sí. ahorita estás diciendo esto de que Dios te perdona constantemente, claro, lo entiendo. Pero mi duda es esta. Tú pides perdón y vuelves a cometerlo. Y luego vuelves a pedir perdón, Dios te perdona y lo vuelves a hacer. Eso va a perjudicar tu vida eterna, o sea, tu salvación. Es que tenemos que recordar también, creo que la salvación, híjole, es que entramos a otro punto que ya no podemos nosotros analizar. Pero bueno, vamos a suponer, tú pecas con lo mismo, es un pecado que tú has batallado toda tu vida. Vamos a decir la pornografía. Has estado batallando con la pornografía, y tú realmente te has esforzado por dejar la pornografía, pero mueres con esa atadura. En mi percepción, y esto es algo que yo creo, no haga doctrina de esto, hermano, creo que es algo que cada quien puede pensar, pero en mi percepción yo creo que voy a ser salvo, a pesar de esa atadura, pero que voy a dar cuenta también, porque al momento de yo estar pidiendo perdón, y a lo mejor hubo veces que yo caí por alguna situación, pero otras veces yo caí por decisión propia. Y yo pienso que ahí también estoy adquiriendo juicio. Y hay que entender esto. El amor de Dios y el juicio de Dios, lo veíamos la clase pasada, es una sola cosa. O sea, y nosotros queremos separarla. El amor de Dios, el juicio de Dios. El perdón de Dios, el castigo de Dios. No, y recuérdense, lo vimos la clase pasada. Dios y su perfección son una sola cosa. Entonces los atributos no los podemos separar.
todo es una sola cosa, que nosotros humanamente tenemos que catalogar: amor de Dios, paz de Dios, justicia de Dios, bondad de Dios, castigo de Dios, o severidad de Dios, o la gracia de Dios, y tenemos que empezar a hacer esa, porque es la única forma en que podemos entender una naturaleza tan perfecta y tan inentendible. ¿Sí me explico? Pero en mi percepción, yo pienso que no se va a perder la salvación, pero sí tenemos que dar, o sea, el juicio de Dios está también dentro de ese amor y de ese perdón de Dios. Entonces, creo que no te ayudé mucho, ¿va? Pero no sé si me explico. Sí, exacto, o sea, yo creo que alguien puede... No, ahora, un consejo: si tú le dices a los jóvenes, diles no pequen. Diles así: no pequen, porque si pecas te vas a ir al infierno, o sea, así, ¿no? Y más claro, así. Exactamente. Aquí lo acaba de decir Karen: todos somos pecadores. Entonces, ¿quién va a ser salvo? Pues nadie, es la gracia. O sea, es la gracia de Dios. ¿Cómo explicamos eso? Nadie se muere siendo perfecto, por así decirlo. Si yo estoy batallando con la pornografía, y me muero, me voy a morir con un espíritu pecaminoso atraído hacia la pornografía. Ahora, ahí que aplica la gracia, pero también hay un juicio, también hay, o sea, hay que rendir cuentas de todo lo que hacemos, dice la palabra de Dios eso. Entonces, tu predicación tiene que ser: joven, tienes que ser santo, no peques. Y si pecas te vas a ir al infierno. Así de sencillo. ¿Sí? Pero sí tenemos que entender esa parte. Entonces nosotros tenemos que buscar guardar nuestra santidad no por miedo al infierno, sino por amor a Dios. ¿Sí me explico? Usted busca no pecar, no para no irse al infierno, busca no pecar para agradar a Dios, para honrar a Dios, para amar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por eso no pecamos. O por eso es nuestro esfuerzo por no pecar. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, vamos a ver me parece que son 4 secciones, vamos a hablar de la infinidad de Dios. La primera, su perfección absoluta. Otra vez, tenemos que hablar de la perfección de Dios. Dios es perfecto, absolutamente, inmensamente, para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Consiste en la infinidad de Dios con respecto a su ser divino, esencia, y como tal, califica todos los atributos comunicables de Dios. Dios es infinito en su conocimiento y sabiduría, en su bondad y amor, en su justicia y santidad, y también en su soberanía y poder. Todas sus perfecciones carecen absolutamente de restricciones y defectos. Entonces no puedo decir que Dios ya no nos perdona. ¿Estamos de acuerdo? Porque el perdón de Dios es eterno. El amor de Dios es eterno. Usted no puede decir: es que Dios ya no me quiere, porque soy la peor persona, porque hago esto y esto y esto. El mismo Pablo decía: tantas veces le pido a Dios que me quite este aguijón, y Dios me ha dicho: bástate en mi gracia. Entonces, Dios es infinitamente perfecto en todo, en su conocimiento, su sabiduría, en su amor, en su juicio, en su poder, en todo es perfecto, hermano. Entonces, tenemos que entender que todas las veces, hermanos, que usted se equivoque, recuerde que hay perdón, que hay gracia, que hay amor y que hay misericordia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, con esto no quiero irnos al otro lado de la gente que vive una gracia barata, que vive en pecado y dice: pues que al cabo que Dios me perdona, que al cabo que... No, eso es menospreciar la sangre, hermano. Y la palabra de Dios dice que la sangre no se derrama en vano. La sangre de Jesús no se derrama en vano. Entonces la gente que vive con esa mentalidad de decir: bueno, pues hago lo que sea, que al cabo que Dios me perdona, está despreciando la sangre, está pisoteando la sangre, y es juicio, hermano. Eso sí es juicio para su vida. Si usted vive: voy a hacer esto, que al cabo que... aguas, esa mentalidad no puede haber ni en nuestras vidas, ni en los jóvenes, ni en ninguna persona. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay que ser conscientes, todos vamos a pecar, pero el perdón, la gracia y la misericordia de Dios son eternas. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Susi, ahí con el micrófono, porfa. Desde el principio, porfa. Otro tipo de mentalidad que me ha tocado con varias personas, por ejemplo, cuando
son cuando viven desde pequeños en su vida cristianos. Por X o por Y se retiran, se enfrían y les cuesta mucho trabajo volver. Y vamos a lo que tú decías, Dios ya no me quiere, es que Dios, pero es la condición de uno mismo. No sé si es confort y decir, no, yo ya no puedo volver porque pequé o hice lo que hice, o es que si en verdad se mentalizan de que Dios ya no los va a recibir, o porque me he topado con muchas personas que me dicen, no, es que ya es muy difícil regresar. Sí entiendo que vas a batallar, pero tienes que ¿Regresar? no sé, regresar. Sí, es que hay que recordar que el pecado ata, y una de las cosas que ata es nuestro pensamiento. Y el pecado siempre lo que va a hacer es decirnos a nuestra mente, no puedes volver, no puedes volver. Por eso la parábola del hijo pródigo dice algo bien importante, volvió en sí. Eso es bien importante, o sea, habla de pensamiento, del entendimiento. Él volvió en sí, él recapacitó. Haga de cuenta que era un zombie de repente. O sea, algo sucedió. Y él, después de volver en sí, él primero que nada dice que él entendió su condición. Y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Tantos trabajadores en la hacienda de mi padre tienen que comer y yo aquí muero de hambre. Y luego dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y después dice, y después se levantó y fue a su padre. O sea, ya ahí hablamos de una acción, ¿no? Lo que decía Susi, volver. Bueno, tengo que volver. No, el pensamiento fue antes. Cuando él dice, y volvió en sí, ahí él tiene que romperse esa atadura que el pecado mete en nuestra mente. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, Judas. Judas entregó a Jesús. Y él también dice que él de repente recapacitó y dijo, ¿qué hice? Pero Judas no fue capaz de volver, de levantarse y de ir con el Padre a decir, perdóname. Él lo que hizo fue suicidarse. ¿Sí me explico? Entonces, algo así espiritualmente es lo que sucede con todo aquel que se aparta. O sea, tiene que volver en sí, pero después tiene que haber una determinación y una acción. Y si ustedes se fijan en la parábola, ustedes las parábolas estudienlas bien detenidamente, tienen principios espirituales. Cuando él llega y su padre lo abraza, él que le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tu hijo. Y el padre lo interrumpe. O sea, lo que él recapacitó, lo que él se determinó cuando llega es lo que hace. Y él lo primero que le dice al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tu hijo. Y ahí el padre lo interrumpe y lo acepta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vea todos esos principios. Pero sí, muy cierto eso que dice Susi. Job habla de eso cuando él está recapacitando y le dicen, todo el mundo le está diciendo, muérete ya, maldice a Dios y muérete, ve lo que te está pasando, algo tuviste que hacer. Job decía, ¿quién soy yo? Cuando toda la creación estaba siendo hecha, ¿dónde estaba yo? Y él reconoce la perfección absoluta de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, su eternidad, entendemos, creo que sería como que es choque de palabras, ¿no? O se está repitiendo. Su eternidad, pues es infinita. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, vamos a ver. Consiste en la infinidad de Dios vista en relación al tiempo. ¿Sí? La Escritura lo describe como una duración interminable, pero lo hace usando un lenguaje popular y no el lenguaje propio de la filosofía. Estrictamente hablando, denota que Dios trasciende el tiempo y posee la totalidad de su vida a la vez. En Él existe solamente un eterno presente y ningún pasado o futuro. Dios no está esperando el futuro. Para Dios su futuro es el presente de Dios. Es un presente eterno. Y si usted se pone a pensar, póngase a pensar, en este momento, ahora, mi presente, ahorita, en este segundo, es eternamente para Dios. O sea, es un segundo eterno para Dios. ¿Sí me explico?
Por eso aquí tampoco entendemos. Si Dios ya sabe que voy a pecar, es que Dios no sabe lo que... O sea, Dios está ahorita en su presente eterno. ¿Sí me explico? Dios no está esperando un futuro, Dios no está viviendo o recordando un pasado. Dios es un presente eterno. No podemos imaginarlo, no podemos entenderlo, porque nosotros no podemos, no somos capaces de entender esto. Pero aquí se está hablando de ese tiempo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Es un tiempo con duración interminable. Pues sí, es eso. ¿Sí? ¿Ok, hermanos? Pues vamos a leer esos versículos. ¿Qué les parece? ¿Alguien que me ayude a leer Salmo 92? ¿Quién me ayuda? ¿Susan? ¿Alguien que me ayude a leer Salmo 102:12? Anchondo. Y alguien que me ayude a leer Efesios 3:21. Susi. Ok. Entonces, Susan, por favor, me vas a leer Salmo 92, porfa. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Estamos hablando ahí, ¿qué está diciendo el salmista? Es un presente eterno. ¿Sí? Antes de que se formasen, antes de cualquier tiempo, tú eres y sigues siendo Dios. ¿Todos de acuerdo? Salmo 102:12, Anchondo. Agarra el micrófono nomás, por favor. Pero tú, mi Dios, eres el Rey eterno y vives para siempre. Exactamente. Tú, mi Dios, eres el Rey eterno y vives para siempre. A Susi, porfa. Efesios 3:21. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Exactamente. Una declaración de su eternidad, de su tiempo interminable. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pasamos al C, su inmensidad. Su inmensidad es entonces infinita. Consiste en la infinidad de Dios vista en relación al espacio. Ahorita mi hermana Sandra decía lo mismo de la omnipresencia de Dios. A eso se refiere este punto. En virtud de esta perfección, Dios trasciende todo espacio y al mismo tiempo está presente en todo punto de espacio con todo su ser. Dios está aquí con todo su ser, pero también está en la iglesia de Europa y en la iglesia de Asia y en todos lados, pero con todo su ser. No está un cachito aquí, otro cachito allá y otro cachito allá. ¿Sí me explico? Él no se encuentra parcialmente en nuestro país y parcialmente en otros países, sino que llena cada parte del espacio con todo su ser. La inmensidad de Dios es conocida también por su omnipresencia. Dios es inminente en todas sus criaturas y en toda su creación, pero de ninguna manera estas lo limitan. La Escritura revela claramente esta perfección de Dios. Vamos a leer Primera de Reyes 8:23, por favor. ¿Quién me va a ayudar? Nicole. Isaías 66:1. Mi mamá. Salmo 139, del 7 al 10. Mi hermana. Susi, ¿me ayudas con Jeremías 23:23 y 24 también? Hechos 7:48. Mi hermana Paz. Ana Karen. Hechos 17:27 y 28. Sí. ¿Todos de acuerdo? Entonces, Primera de Reyes 8:23. Con el micrófono nada más, por favor. Dijo Jehová, Dios de Israel: no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Perfecto. Entonces, ¿dónde está Dios? En todos lados. ¿Todos de acuerdo? Y está presente con todo su ser. ¿Estamos de acuerdo? Isaías 66:1, por favor. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Exactamente. El cielo, ¿qué es el cielo, hermanos?
Sí, pero, o sea, defíname el cielo. ¿Dónde empieza y dónde se acaba? Es infinito. Y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Estamos de acuerdo? Y luego pregunta, ¿dónde está la casa que me has de edificáis? ¿Estamos de acuerdo? Susi, Salmo 139. ¿Quién es? No. Ah, mi hermana, por favor. Salmo 139, del 7 al 10, por favor, hermana. Hay que prenderlo nada más. Ahí. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y así asistirá tu diestra. Exactamente. ¿A dónde podemos ir? Si en todos lados, ahí está Dios. Susi, Jeremías 23, 23 y 24, por favor. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Exactamente. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová? Sí. Yo lleno todo, el cielo y la tierra, todo está lleno por Dios. ¿Todos de acuerdo? Hechos 7:48, mi hermana Paz, ¿se lo pasan por favor? Ahí está atrásito, hermana. Y 49 también, el 48 y el 49, por favor, hermana. Sí. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Exactamente. Dios no habita, y era lo que el pueblo de Israel quiso hacer. ¿Sí? Cuando se enfrentaron a los filisteos. Dijeron, perdimos, pues vamos a llevarnos el arca del pacto. Ahí está Dios. ¿Sí? Y a veces los cristianos de hoy en día queremos meter a Dios en una caja llamada templo, decir, aquí está Dios y aquí se manifiesta. Y Dios dice, en ningún templo hecho por hombres, nada me puede contener. Y dice, y repite, ¿no?, el versículo, ¿no? El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Le pasa el micrófono a Ana Karen, por favor, para leer el último, por favor. 27 y 28. 17, 27 y 28, por favor. Para que busquen a Dios, si tal vez palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque vosotros también linaje suyo. Exactamente, entonces, por Él somos y en Él somos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así como se ha dicho, por profetas, por reyes, por sacerdotes. ¿Alguna duda, hermanos, con la infinidad de Dios? ¿No? Llevamos 3, autonomía o aceidad, la inmutabilidad de Dios, la infinidad de Dios. Vamos con el último, hermanos, ya para ir terminando. La simplicidad de Dios. Pregunto, ¿Dios es un Dios simple de entender, de comprender? Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿Sí? Que se revela de una manera más fácil, que se humaniza. Vamos a ver. Cuando se le atribuye simplicidad a Dios, se afirma que Él carece de composición. Usted es una composición. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué estamos compuestos, hermanos? Espíritu, alma y cuerpo, muy bien. Pero ahora biológicamente, de células, ¿qué más? Moléculas, órganos, agua, sangre, muchas cosas, ¿no? Dios no tiene composición. ¿Estamos de acuerdo? Y que no permite división en ningún sentido de la palabra. Por eso les digo, hermanos, ojo cuando utilizamos la parte de la Trinidad. A veces separamos a Dios y decimos es 3 personas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es un solo Dios. Y nunca Dios estuvo solo. No sé si me explico. Dios Padre nunca estuvo solo y el Hijo y el Espíritu Santo no estaban. Jesús nunca estuvo solo.
El Espíritu Santo no está solo. O sea, el Espíritu Santo a lo mejor ahorita es el que opera, pero también está Cristo y también está el Padre. ¿Estamos de acuerdo? Y mucha gente lo separa. Y es más, mucha gente dice, nosotros creemos en Cristo, pero no creemos en el Espíritu Santo. Aguas, hermanos, eso es tremendo, de verdad. Significa, entre otras cosas, que las tres personas de la divinidad no son las tantas partes que componen la esencia divina, que la esencia y los atributos de Dios no son distintos y que los atributos no son añadidos a la esencia de Dios. Usted no diga, a Dios se le añadió la perfección. La perfección es Dios. Dios desarrolló amor. No, el amor es Dios. Va a haber juicio. Algún día Dios será juez. No, Dios ahorita es juez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los atributos no se le añaden a la persona divina, sino que todo de Él brota. Los atributos son parte de Él. Las tres personas de la divinidad es un solo Dios. ¿Estamos de acuerdo? No podemos decir, yo no creo en el Padre y creo que Jesús nomás fue un profeta más. Nomás creemos en el Espíritu Santo. No, es un solo Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Si bien es cierto que las Escrituras no mencionan en forma explícita la simplicidad de Dios, se deduce claramente de la autoexistencia e inmutabilidad divina. Todo ser que está compuesto de diferentes partes jamás puede existir de una forma autónoma. Usted y yo no podemos existir de una forma autónoma porque estamos compuestos de muchas partes. ¿Sí? Para empezar, lo que decíamos, para ser fecundados, ¿qué se necesita? Un espermatozoide y un óvulo. Se necesitan dos cosas para poder existir. Por muy autónomos que el hombre se quiera sentir y se quiera ver y quiera presentarse, nada, puras tonterías. ¿Estamos de acuerdo? Por la simple razón de que depende de partes previamente existentes, ni tampoco puede ser inmutable debido a que cada parte que es añadida causa cambio en su ser. ¿Estamos de acuerdo? Cada parte que es añadido causa cambio en su ser. Entonces, ¿se entiende hasta aquí lo que es la simplicidad de Dios? ¿Qué es? Dios no es compuesto. Dios es. Volvemos a lo mismo, al primer ¿cómo se llama? Esencia de la revelación de Dios. Él es un espíritu puro. O sea, Dios no tiene partes de que de repente Él voy a hacer buena onda y voy a agarrar esta parte para hacer así, ¿no? Nosotros sí somos así. Nosotros, el niño de 5 años no es el mismo niño que a los 10. Cambió completamente. Y el niño de los 10 años no es para nada el joven de los 30. Ay, joven, ¿no? Como tengo 30. Que el lepe de los 30. ¿Estamos de acuerdo? Para nada, hermano, ya cambió, pasaron muchísimas cosas, se le añadieron muchísimas cosas en su pensamiento, en su espíritu, en su alma, ya a lo mejor ya fue lastimado en su corazón, ya han pasado tantas cosas, y aquel niño inocente de 10 años no es para nada el hombre de los 30, de los 40, de los 50, para nada. Dios no se le añade nada a Dios, Dios es. ¿Entendemos esa parte? Entonces eso tiene que ver la simplicidad de Dios. Y esos son los 4 atributos incomunicables de Dios.